Hola hermanos, Dios les bendiga. A través de estos videos que vamos a ir haciendo, queremos hablar de un tema que es sumamente importante, la llenura del Espíritu Santo. Y a su vez, siempre que es un tema del Espíritu Santo, tiene ciertas aristas que se tienen que explicar y dudas que quizá se tienen que resolver. Entonces, el propósito de estos videos es hablar acerca de ese mandato que vemos escrito por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 18, al decir, sed llenos del Espíritu Santo. Es sumamente importante que el creyente pueda entender qué implica ser lleno del Espíritu Santo, qué significa y cómo llegar a ser lleno del Espíritu Santo de la manera que Pablo lo está instruyendo en su carta. En esa porción de la Escritura, el apóstol Pablo habla acerca de una práctica incorrecta y quizá motivada en aquel lugar por cierta religión que allí se practicaba. Y él dice una advertencia y una prohibición al decir, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Eso no debes hacerlo, es un pecado que, todo pecado, ¿verdad? Pero es algo que debe de abandonarse, que no debe realizarse. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es una responsabilidad de cada uno de los creyentes. Ahora, cuando Pablo usa el término lleno, esa palabra, ese verbo, pleró, se encuentra escrito de una manera que nos enseña que el ser lleno del Espíritu Santo es una acción que debe estarse llevando a cabo de manera continua y por lo tanto es una responsabilidad del creyente el ser lleno del Espíritu Santo de una manera constante en su vida. Ahora, tenemos que explicar, y este video primero, es entender si ser lleno del Espíritu es lo mismo a recibir el Espíritu. En algunos círculos cristianos se utilizan algunos términos y los llegan a relacionar con la llenura del Espíritu. Por ejemplo, la unción del Espíritu, el bautismo con el Espíritu o el que el Espíritu venga hacia una persona y lo relacionan con llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a ver cómo esto no es así, no es la misma situación, ser lleno o recibir el Espíritu Santo o cada una de estos verbos que acabamos de utilizar. Ahora, en primer lugar, cuando la Escritura habla de la unción del Espíritu Santo, podemos ver en Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 que el apóstol Juan le escribe a los lectores y les dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Le está hablando a la iglesia, a un grupo de creyentes. Y les dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Noten que habla en una forma pasada. Es decir, vosotros ya tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Después, en Primera de Juan, capítulo 2 igual, pero versículos 26 y 27, nos muestra el por qué está hablando de esta unción del Espíritu Santo y dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Noten cómo relaciona la unción con el Espíritu Santo y la no necesidad de que estos hombres engañadores vinieran y trataran de enseñarle a los creyentes mentiras. Noten que sigue diciendo, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Quiere decir que la unción con el Espíritu Santo capacita al creyente para comprender aquello que debe saber a la luz de las Escrituras y de saber acerca de Dios. Y es que esto está relacionado con lo que el Señor Jesucristo prometió antes de su partida y escrita en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 7, cuando Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría, y se refiere al Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Era Cristo quien enviaría el Espíritu Santo. Y luego dice en el mismo capítulo, pero verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La promesa del Señor Jesucristo es que Él enviaría el Espíritu Santo a los creyentes y el Espíritu Santo les capacitaría para poder entender las cosas de parte de Él. Entonces, por ello, el apóstol Juan utiliza que tenemos la unción del Santo. Es decir, que es Cristo quien nos unge con su Espíritu Santo a todos los creyentes. Somos ungidos para entender todas las cosas acerca de Él. Noten que esto lo refiere en pasado. Es decir, que cuando la persona viene y escucha el Evangelio y cree, en ese momento tiene la unción del Espíritu Santo y le capacitará a entender todas las cosas. Otro de los términos utilizados equivocadamente es el bautismo del Espíritu Santo como refiriéndose a la llenura del Espíritu Santo o a un evento que el creyente debe buscar. Pero la Escritura, cuando habla del bautismo, nos enseña del Espíritu Santo, nos enseña que cada creyente es bautizado por Cristo en el Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Vuelvo a notar cómo habla en pasado. Fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este texto, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente, otorgándole capacidades, dones. Y en esta porción, versículo 13, dice que el bautismo del Espíritu Santo tiene la idea de que es la forma en que Él hace un solo cuerpo, es decir, la iglesia. Sean judíos o griegos, esclavos o libres. El Señor Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo para formar un solo cuerpo, con muchos miembros, pero un solo cuerpo que es su iglesia. Por tanto, cada creyente ha sido ya bautizado por el Espíritu Santo. Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo para formar una unidad que es la iglesia. Por ello, en Efesios capítulo 4, versículo 3, el mismo apóstol Pablo exhorta a los creyentes de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, hay una unidad, la cual es por el Espíritu Santo, con el cual todo creyente ha sido bautizado para formar parte de ese cuerpo, y el creyente es responsable de cuidar esa unidad por medio del vínculo de la paz entre los creyentes. No debemos romper esa unidad. Y otro término es la venida del Espíritu. En algunas ocasiones se utiliza y se menciona, o algunos mencionan, que el Espíritu venga sobre ellos y hacen oración porque el Espíritu venga a ellos. Pero el Espíritu Santo ya fue enviado. Eso es lo que vimos en la promesa hecha por el Señor escrito en el Evangelio de Juan. Os lo enviaré. Cuando Él se fue, os lo enviaré, dijo Él. Hechos capítulo 1, versículo 8, la misma referencia: recibiréis poder cuando haya venido. Y dice la Escritura en Hechos 2 que el Espíritu vino a los creyentes de ese momento, en ese momento. El Espíritu ya vino y de hecho mora en el creyente. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El creyente ya no necesita pedir que el Espíritu venga a él, ya que ya mora dentro de él. Es su templo, su cuerpo es su templo del Espíritu Santo. Tampoco debe pedir por bautismo porque ya fue bautizado. Ni debe esperar la unción del Espíritu, ya que en el momento de haber creído fue ungido con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe, utilizando otro término, una sola vez. Y el creyente ya lo ha recibido al creer el Evangelio. Pablo no dice que nosotros debemos ser bautizados, no dice que hay que ser ungidos o que hay que pedir que venga a nosotros, sino que Pablo nos llama a ser llenos cada día del Espíritu Santo.
La llenura es algo que se realiza cada vez y debe buscarse cada día. Pero la venida, recibirlo, ser ungido, ser bautizado, eso se llevó a cabo una sola vez cuando creímos en Cristo. Así como dice Efesios 1:13, fuimos sellados ya con el Espíritu Santo de la promesa. Hablaremos cómo ser lleno del Espíritu Santo. Dios les bendiga.